Muy buen día, queridos estudiantes. Hoy vamos a ver una nueva cápsula de educación ciudadana que habla sobre por qué la mayoría de los países tienen sistemas económicos mixtos. Recordar las precauciones COVID-19, lavado de manos, estornudar o toser con el antebrazo, mantener una distancia mínima de 1 metro, evitar tocarse los ojos, no compartir bombillas, vasos o cubiertos y evitar saludar con la mano o dar besos. El objetivo de la clase es evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado, considerando temas como sueldos justos, productividad, carga tributaria, comercio justo, probidad, desarrollo sustentable y riqueza y pobreza. Entonces, de acuerdo a la pregunta ¿por qué la mayoría de los países tienen sistemas económicos mixtos? Como hemos visto y ya hemos trabajado en las otras cápsulas, en la actualidad casi todos los sistemas económicos en el mundo son mixtos, aunque esto no significa que sean iguales. Un sistema mixto, cualquiera que sea, se inclinará hacia alguno de los polos opuestos que representan tanto la economía de libre mercado como la de planificación central en la búsqueda de su mejor modelo de desarrollo. A continuación, vamos a ver diferentes fuentes, obviamente, que muestran algunas características del sistema mixto y visiones sobre este. Antes de comenzar y de analizar los recursos, vamos a ver las características de una economía mixta. Primero, es un sistema de organización económica. Y lo importante que tiene una economía mixta es que combina la actuación del sector público y el sector privado. Por eso se le llama entonces una economía mixta. La mayoría de las decisiones económicas son resueltas mediante la ley de la oferta y la demanda, pero el Estado actúa para cubrir los fallos que puede existir en el mercado, como un soporte. Por ende, trabajan de la mano tanto, como se dice ahí, el sector público y el sector privado. Ya, de acuerdo a estas características es que ahora vamos a analizar los siguientes recursos. Recurso 1. Definición una economía mixta. No hay una definición única de lo que es una economía mixta. Sin embargo, hay un consenso sobre algunas de sus características. Es un sistema económico que incorpora elementos de más que un solo modelo económico en la práctica político-económica. Esto significa un sistema que presenta elementos tanto del capitalismo como del socialismo. Por ejemplo, tanto propiedad privada como propiedad comunitaria o social, generalmente estatal, o busca combinar elementos del mercado libre con elementos de control estatal sobre la economía. Otra definición señala, es un sistema económico de mercado en el que participan tanto el sector privado como el sector público. Desde la caída de los regímenes comunistas en Europa del Este y en la antigua Unión Soviética, y el apoyo a las empresas privadas en países comunistas como China y Vietnam, puede decirse que no existe ningún país que no participe de un régimen de economía mixta. Pero puede afirmarse también que incluso cuando el comunismo estaba en pleno apogeo, había cierta actividad privada en estos países. Por lo tanto, de acuerdo a la definición de una economía mixta, esta actúa en base a elementos tanto como capitalistas como del socialismo. Como les decía, ¿cierto? Tanto de lo público como lo privado. Y en realidad, en la mayoría de los países que han existido, independiente de sus sectores o durante los procesos de la Guerra Fría, ¿cierto? Apoyo o no apoyo de comunismo o capitalismo, independiente de eso siempre ha existido la economía mixta y es un tipo de economía en realidad que tiene bastante facilidad y además aborda mejor lo que es la economía en sí. Veremos ahora el recurso 2, la edición centrista de la economía de Paul Samuelson. Este fue el primer economista estadounidense en ganar un premio Nobel en economía y veremos un fragmento sobre su obra más conocida, Economía, publicada por primera vez en 1948. En esta edición se podría dar como resultado una de las revisiones más importantes. La llamamos la edición centrista. Proclama el valor de la economía mixta, una economía que combina la dura disciplina del mercado con la justicia del control gubernamental equitativo. Habiendo estudiado el terreno, esta es nuestra conclusión. La historia económica confirma que ni el capitalismo sin la regulación ni la economía centralista sobre regulada pueden organizar efectivamente la sociedad moderna. Por lo tanto, es de cierta forma muy esencial
que exista una economía mixta, ya que por sí solo estas economías, el capitalismo como la economía centralizada, no se pueden regular de buena forma. Recurso 3. El equilibrio entre el gobierno y el sector privado. Y Amartya Sen es un economista indio y premio Nobel, conocido por sus teorías sobre el desarrollo humano y la economía de bienestar. No hay ninguna economía del mundo que no sea una economía mixta. En Estados Unidos hay muchas instituciones controladas por el gobierno, mientras en muchos países socialistas se está permitiendo la propiedad privada sobre la tierra. La cuestión es que qué tipo de equilibrio existe y cuál es el papel del gobierno y del sector privado. O sea, aquí, según lo que dice este economista, ¿cierto? No existe en la actualidad algún país que no aplique la economía mixta. Pues bien, porque hasta el más extremo puede, de cierta forma, eh, eh, utilizar o ocupar la economía mixta en algún momento de su historia o de su vida. Ahora veremos el recurso 4. ¿Qué ventajas tiene una economía mixta? Y vamos a ver al académico estadounidense Jeffrey Sachs sobre lo que considera una economía mixta. Bien, creo que lo que se llama una economía mixta, los mercados y también el gobierno asumen la pobreza, la responsabilidad por el medio ambiente, por la infraestructura y cuando contemplo las partes del mundo que funcionan mejor, me gusta mucho cómo funcionan las economías. Por ejemplo, donde tienen una economía de mercado privado, pero también el gobierno asume la responsabilidad del sector de la salud, la infraestructura básica, la educación, crea una distribución más equitativa del ingreso y tarifas y resuelve mejor los problemas ambientales y un poco más justas. Creo y también más estable que el tipo de sistema de los Estados Unidos, que deja mucha gente muy pobre y deja muchas cosas al mercado. Así que a veces me critican personas que prefieren solamente un enfoque del mercado libre. Dicen cosas como yo creo firmemente que el gobierno debería hacer esto o aquello. Creo que la evidencia es que no podemos dejar todo al mercado. Nunca vamos a resolver los problemas del medio ambiente y dejaremos que demasiadas personas sufran en la pobreza. Según esta entrevista, lo que plantea, ¿cierto?, el autor es que la idea no es que solamente la economía actúe el mercado, ya que como problemáticas sociales como el medio ambiente y la pobreza, esta del todo no la va a poder solucionar. Por lo tanto, es importante la economía mixta, en donde el mercado claramente influya en cosas sobre todo con los tratados de libre comercio, con el tema de empresas, industrias, pero que también el Estado se haga cargo con las situaciones sobre la salud, la educación, entre otras más cosas. Pero actuando en base a una economía mixta es la mejor solución, ¿cierto?, para resolver problemas como el medio ambiente y la pobreza. Recurso 5. ¿Tiene Chile un sistema económico mixto? Y la siguiente definición que el Ministerio de Hacienda entrega para definir la política actual del gobierno. La actual política económica del gobierno se basa en el funcionamiento del mercado. El rol del Estado se concentra en la creación de mercados cuando estos no existen, la corrección de las fallas del mercado cuando éstas sean verificables y existan mecanismos técnicos apropiados para hacerlo. La regulación de mercados que no son plenamente competitivos o donde las externalidades son importantes y la generación de políticas que permitan a todos los ciudadanos alcanzar condiciones sociales mínimas, las que se reflejan en los programas impulsados en las áreas de salud, educación y vivienda. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Según esta definición y según en la actualidad, ¿tiene Chile un sistema económico mixto? ¿Se cumple así si es que ese fuese el caso o en realidad no tiene un sistema económico mixto y no se cumple? Bueno, espero que hayan entendido este manos a la obra. Recuerden realizar el formulario junto en la clase y luego marca como completa la tarea. Lo importante es reconocer, ¿cierto?, la importancia o la característica que tiene la economía mixta. De cierta forma, no dejar todo en manos de los privados, también que haya intervención del Estado, que regule y que las economías muy extremas en realidad llevan de repente a un muy mal funcionamiento y no pueden solucionar cosas totalmente que son importantísimas dentro de un país.
Bueno, cualquier duda que tengas, realízala a tu profesor o profesora de asignatura y nos estamos escuchando en otra cápsula. Esperando que estés muy bien, estamos escuchando.